por estar aquí. Me toca un tema un poquito complicado. Sentí cuando me invitaron a darlo una misión que es realmente traerlo acá, verlo, y siendo que es algo que apareció, que tiene muchas críticas y son reales y son fundadas, la misión es traerlo, verlo y tratar los que conocemos todo esto, que ya que se está haciendo y se va a seguir haciendo, se haga del mejor modo posible, cada uno en su lugar de trabajo. Muchos lo hacemos y lo comentamos, hay quienes lo hacen y no lo comentan. A mí me toca acá traer mi experiencia y estoy para lo que quieran opinar porque sé que es un tema difícil. Y la visión es esa, que esto es algo que comienza, que cuando uno ve la bibliografía se da cuenta de que va a ser un poco imparable y que bueno, que tiene una connotación medio también económica que hace que en algunos ámbitos sea desprolijo o sea mal realizado. Entonces creo que la misión es tratar de que se haga lo mejor posible. Bueno, para comenzar, para mí la definición la más interesante de plasma rico en plaquetas es la de Anitua, que es un odontólogo español que comienza en el siglo anterior a utilizar lo que él llama productos autólogos de plaquetas que se utilizan para acelerar la recuperación de una lesión. El fundamento es imitar las formas naturales de curación, llevando al sitio de la lesión moléculas que aceleren la recuperación funcional del tejido, tratando de regenerar el tejido y no simplemente repararlo con tejido cicatrizal. Entonces, ahí está. Los primeros trabajos que se realizaron y los trabajos, digamos, en este momento que más abundan en la bibliografía, con mayor cantidad de pacientes, mayor evidencia, son de la mano de la cirugía oral, la implantología, la regeneración ósea, la osteointegración, la ganancia de partes blandas. De eso la bibliografía abunda. Lamentablemente no hay trabajos, estudios randomizados, no hay en algunas especialidades se cuenta con más estudios de casos y controles, y en otras simplemente el paciente es su propio control antes y después, y en otras son observacionales. En lo que más se utiliza en este momento es en cirugía ortopédica, reumatología, oftalmología, cirugía maxilofacial, periodoncia, flebología y dermatología, cirugía plástica y dermatología estética, a lo cual no nos vamos a ocupar en este momento. El fundamento principal es estimular la angiogénesis en la reparación tisular, es decir, al inicio de la fase inflamatoria, la respuesta de cicatrización requiere angiogénesis, un proceso mediante el cual ya sabemos las células endoteliales lo que van a hacer es estimular, proliferar, migrar para formar nuevos vasos, uniones estrechas, a partir de los vasos preexistentes, y provocar una regeneración y una cicatrización de herida adecuada a partir de, sobre todo, algunos factores de crecimiento principales, como el factor de crecimiento de endotelio vascular provistos por las plaquetas. Y nosotros sabemos que la reparación de la herida, de la injuria, va a depender de un equilibrio entre sistema hemostático, sistema inmune, fibrogénesis y también sistema nervioso. La reparación tisular va a depender de un equilibrio de todos estos sistemas, y lo que tenemos es asegurar un periodo hemostático inflamatorio inicial normal, con aporte normal de todos los factores, como para que el tejido cicatrizal sea un tejido normal y no con proliferación de miofibroblastos, que lo que provocan es un microambiente inflamatorio no resuelto en las zonas en donde tendría que consolidarse un proceso normal. Entonces, bueno, el aprovechamiento de, o sea, lo que nace a partir de esto es tratar de aprovechar al máximo los componentes plaquetarios angiogénicos, proangiogénicos, entre ellos el más importante, ya lo dije, el factor de crecimiento de endotelio vascular, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento
el factor plaquetario 4, la interleuquina 8, angiopoyetinas y demás, que lo que van a provocar justamente es predominio de angiogénesis. Esto es una imagen linda de una lámina de PRP en donde tenemos las plaquetas con sus gránulos y luego las plaquetas, una vez liberado el contenido de los gránulos, vacías. Bien, entonces, ¿cuál sería el concepto? El concepto es aprovechar para la reparación tisular el potencial terapéutico de las biomoléculas secretadas por las plaquetas derivadas al plasma, y Anitua dice que es como un andamio de fibrina creado ¿para qué? Para que las plaquetas se ubiquen en una zona y liberen a partir de ahí sus productos como factores de crecimiento autólogos, micropartículas, y además vamos a tener todos los derivados del plasma, fibrina, matriz extracelular y glóbulos blancos y células del tejido. Sería como un inicio de utilizar la biología autóloga como fármaco, ¿no? Y la eficacia más demostrada, como ya lo dije, es musculoesquelética en úlceras, en quemaduras de piel y en úlceras de córnea. Las ventajas de la administración ya las conocemos, que van a ser un método de obtención económico, es rápido, es simple, además como es autólogo, y sus técnicas de obtención deben ser manejadas de un modo como para que no tengan riesgos infecciosos y demás, ¿no? De alguna otra complicación o algo, o de rechazo asociados al tratamiento con PRP sean mínimos, ¿no? Y se lo definiría como un concentrado de plaquetas con 2,5 a 5 veces el número de basal de plaquetas del paciente. Si se lo hace con leucocitos en algunas especialidades, en algunos trabajos, lo prefieren con leucocitos, LPRP o LPRF, PRF, fibrina rica en plaquetas, o sin leucocitos con factores de crecimiento, obviamente, citoquinas, moléculas y células de señalización y de capacidad angiogénica. ¿Cuáles son los desafíos que se enfrentan y los problemas? Por un lado, no hay un efecto convencional en cada paciente igual a una dosis única y depende mucho del estado del paciente. Otro problema es la falta de estandarización en la preparación y en la aplicación. Depende mucho de las características biológicas del paciente, es muy difícil estandarizarlo y hasta el momento mucha ausencia de ensayos clínicos aleatorizados y controlados. Ahí estamos. Y también hay una falta de consenso sobre las técnicas de preparación. Las actuales se basan en las técnicas, los protocolos de obtención de concentrado de plaquetas, pobre en fibrina o rico en fibrina, y los pasos de manipulación de la muestra de sangre y la activación, si queremos hacer fibrina rica en plaquetas, que actualmente se realiza con cloruro de calcio o gluconato de calcio o trombina autóloga. Está funcionando. A ver. Ahí estamos. La ISTH hasta ahora, el subcomité ha sugerido un nuevo sistema de clasificación que incluye la técnica del método de preparación, incluye describir el método de activación si se usa, el volumen total usado, la frecuencia de dosis, las subcategorías de activación, la concentración de plaquetas y la técnica de preparación. Y lo que incluiría son recuentos promedios generales, es bastante discutido cuál es la mayor o la mejor cantidad de plaquetas que tiene que tener un plasma rico en plaquetas. Hay algunos que comercializan con esto, que dicen que obtienen 3 millones de plaquetas, 4 millones de plaquetas del plasma rico en plaquetas. Uno ve internet o ve YouTube o ve videos que son realmente terribles. Esto no está regulado, no está controlado, por lo tanto, en este momento cualquiera publica y cualquiera hace un video y eso es muy alarmante realmente, ¿no? Lo que está ocurriendo. Bueno, esto es muy importante y acá también está nuestra misión porque quienes no trabajan con plaquetas, quienes no trabajan con esto no lo aplican en el laboratorio, esto es fundamental. Cuando nosotros vamos a tener un paciente, por lo menos en los lugares en donde a mí me ha tocado
preparar cómo lo vamos a realizar y hacer todo el procedimiento. Lo primero es contar con un laboratorio previo del paciente. Te dicen, en estética te dicen, no, se te va el paciente, si le vas a hacer todo eso, el que viene a hacerse un PRP para la cara, se va, no se va a hacer todo esto. Y a vos todo esto te sirve para saber si esa paciente no tiene una anemia, que después no va a funcionar el plasma con una anemia, con qué valor de plaquetas vas a arrancar de esa paciente para un plasma, si las tiene, si el paciente tiene una glicemia normal y no es un diabético, por lo cual también va a estar más complicado, una serología previa tenés que tener desde ya, y un perfil lipídico, porque si ese paciente tiene una hipertrigliceridemia y el plasma es blanco, vos tenés que saber que vas a tener que trabajar con eso, entonces también lo tenés que saber. Al paciente hay que hablarle de la preparación, aunque está discutido que el efecto sea variado cuando el paciente está antiagregado. Yo creo que esto tiene que ser una cosa también que se estandarice, evitar la ingesta de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno y aspirina, productos naturales en exceso con efecto antiagregante. Obviamente, una excepción, el paciente antiagregado indicado por el tratamiento médico, nosotros no le vamos a decir si lo tiene que hacer o no, ahí, bueno, te pregunta y tiene que ser en un consenso entre profesionales. Y luego, bueno, toda la preparación del día previo con la cena liviana y la del día del procedimiento, que es similar a los procedimientos que nosotros hacemos para investigar función plaquetaria. O sea, yo utilicé más o menos los mismos criterios. Bien. Entonces, pasando un poco a lo que es el procedimiento, nosotros, por ejemplo, donde yo me toca realizarlo más que nada para funciones terapéuticas, esto es para traumatología, pacientes que tienen tratamiento de osteoartritis o tendinopatías o alteraciones musculares y demás. Se toma la muestra, en general con Butterfly, 21G o 23G, siempre de tubuladura corta, porque tenemos que tomar para traumatología, a veces piden 10, 15 o 20 mililitros de plasma rico en plaquetas, entonces tienes una tubuladura corta, pues si no, no alcanzas la tubuladura para toda esa cantidad de plasma. Se centrifuga, la centrífuga tiene que estar no solo certificada, sino validada por el profesional para saber cuál es la velocidad y las revoluciones de máximo rendimiento. Tiene que ser utilizada solamente para, obviamente, procesamiento de plasma y todos los días al final del trabajo, por supuesto, tratar de limpiarla al máximo. Bueno, estas son las porciones, les voy a describir las porciones del plasma rico en plaquetas y que si queremos obtenerlo como gel de fibrina rica en plaquetas, lo que vamos a hacer con este plasma rico en plaquetas es colocarle cloruro de calcio estéril. Siempre estos procedimientos se deben realizar bajo campana de flujo laminar en circuito cerrado, en donde siempre se coloque primero a esterilizar, bajo luz ultravioleta, todo lo que uno va a utilizar. El plasma se va a siempre fraccionar y almacenar dentro de la campana con todo el circuito cerrado hasta la entrega. Y entre la extracción y la entrega y la colocación no tiene que haber más de 2 horas. O sea, el paciente va a venir al lugar y vos le vas a entregar y le vas a preparar en el mismo lugar de trabajo. No, te va a decir, che, voy a la mañana, te lo busco, me voy al trauma toda la tarde para que me lo coloque. Eso no se hace, obviamente, no voy a estar diciendo esto es una barbaridad, pero bueno, se hace. Nosotros, más de 2 horas entre la extracción, procesamiento y colocación no tenemos. Entonces, bueno, lo que hacemos es justamente cuando nos piden la fibrina rica en plaquetas, lo que hacemos es activarla con cloruro de calcio en estas plaquitas de Petri estériles y, por ejemplo, en un caso de un tratamiento de úlcera, lo que se realiza es colocar esos disquitos tópicos. El flebólogo primero hace una toilette de la úlcera, luego coloca todos estos disquitos de manera tópica, los venda con la gasa especial o gasa común. A los 4 días le hace al paciente hacerse sus curaciones y viniendo cada 2 semanas, más o menos, un paciente, por ejemplo, que cumple con el procedimiento, esto es un caso terminado, el anterior es un caso que está en curso, puede resolver si no tiene una gran linforrea, si tiene cumplimiento de los ciclos de realización y demás.
puede llegar a resolver la úlcera. Hay un método que es el método Jochrome, que es un método que yo realmente, a mí me parece súper comercial, que es un francés que inventa esta técnica en donde lo que usa son tubos secos, en donde se va realizando la coagulación a medida que la muestra se centrifuga. Teóricamente esa fibrina atrapa plaquetas y como no usa ni anticoagulante ni tampoco coagulante, es como que es el más aprobado. Quedan esos coágulos después los deshidratan, arman una malla de fibrina y la colocan sobre la úlcera. Esta es una médica dermatóloga de Costa Rica. En Costa Rica lo que ocurre es que el sistema de salud cubre esto, o sea, ellos tienen cobertura, por lo tanto, esta médica presenta por todo el mundo todos los casos de curación de úlcera, tiene muchísimos, pero porque los puede realizar, porque gracias a Dios tiene un sistema que lo va, bueno. Luego yo traje una alopecia areata, también una paciente de 43 años, refractaria al tratamiento convencional, que comienza con esta alopecia. Ya sabemos que la alopecia areata puede tener varias causas. Una primera sesión, el 3 de mayo, con colocación de 5 mililitros de plasma rico en plaquetas líquido, sin activación, en forma de 5 jeringas de tuberculina, se extrae, se coloca automáticamente, inmediatamente. Esto es la segunda sesión. Ella no tenía ningún otro tratamiento asociado en ese momento. La tercera sesión, esta es la cuarta, y acá el mantenimiento. Actualmente se encuentra en mantenimiento. Luego tenemos un caso, también del lugar donde yo trabajo de tarde, una ruptura parcial de tendón de Aquiles, un paciente de 72 años. Esto sería el corte de tendón con una resonancia 3 teslas. Las flechas que me hizo tengo miedo de accionar esto y que se trabe porque está un poquito trabado. Las flechitas muestran la ruptura y el cambio de intensidad de señal del lugar donde está la rotura. El 25 de octubre se aplican 10 mililitros de plasma rico en plaquetas líquidos sin activación, porque la mayoría ahora están pidiendo sin activación en quirófano, bajo vía ecográfica, y obviamente con la preparación del plasma previo. Y estas son las imágenes que me envió el traumatólogo de lo que era la imagen inicial, y ellos evalúan que la imagen posterior a un mes de la colocación es una evolución bárbara y aparte acompaña a la evolución de la clínica del paciente. Este paciente no tuvo que ser aparentemente operado. Después tenemos otro caso, realizado también en el Grupo Gamma en la tarde, con el oftalmólogo, de un cierre de agujero macular. Nosotros sabemos los problemas del la mácula y el agujero macular son un problema oftálmico que disminuye totalmente la agudeza visual. El agujero macular puede ser provocado por un montón de situaciones. El tratamiento convencional, esto sería digamos, lo normal, y esto era la maculopatía o el agujero de la paciente. Habitualmente es tratado con vitrectomía y reemplazo de la membrana sobre la mácula. Esa membrana se reemplaza y se coloca una membrana que puede ser, y la llaman membrana amniótica. La paciente había hecho 2 veces sin resultado la vitrectomía y con reemplazo de membrana, y en la tercera lo que se hizo fue una colocación de membrana amniótica, pero con 2 gotas de plasma rico en plaquetas líquido activado. Y bueno, esto sería, ahí está, digamos, la foto donde se coloca, y cómo al 31 de julio, o sea, a los 5 días, cómo estaba el agujero macular. Y luego el control al 21 de febrero de 2025 de todavía permanece el agujero cerrado. Estas son otras imágenes en tendón, en cartílago, en músculo, nervio, quedan 5 minutos. En piel. Bueno, y esto es un sumario de todo lo que sí tiene metaanálisis, que son metaanálisis de evaluación de eficacia y efectos adversos en tendinopatías, en osteoartritis. Acá están hablando de médula ósea, ese tema no lo vamos a tocar. Después existen múltiples trabajos de directamente inyección de factores de crecimiento en animales.
hay un montón de resultados positivos en la bibliografía, que acá hay un sumario de estos. En cuanto a medicina reproductiva, es un área de gran discusión, lo traigo porque estamos hablando de mujer. Medicina reproductiva se está utilizando para fallas reproductivas en mujeres con múltiples fallas reproductivas, con endometrio fino o con directamente que no han logrado el embarazo, que son sometidas a un nuevo tratamiento de alta complejidad con embrión congelado. Ya digamos cuando hacen todo lo posible, entonces colocan el plasma una semana antes de modo intrauterino con una cánula, con la misma con la que se hace del modo de la transferencia, y esperan y miden el endometrio, y esto es para teóricamente activar la receptividad endometrial o el grosor endometrial. Y en ovario es para mujeres que tienen falla ovárica, niveles desnivelada la FSH, la hormona antimuleriana, y el número de folículos se coloca en forma, se preparan más o menos 2 mililitros para cada ovario, se colocan por punción intraovárica en quirófano estéril y se espera 3 meses para ver los resultados. Los resultados hasta ahora son muy variables en la bibliografía, se expresan para lo que es endometrio como tasa de nacidos vivos o diferencia en la tasa de nacidos vivos del grupo anterior comparado con el grupo tratado. Y todos los trabajos concluyen en que existen pocos estudios, con poco tamaño de muestra, que es necesario proseguir y ampliar la investigación para estos casos. O sea, no hay nada concluyente para reproducción. Esto es toda una serie de países que desde 2014 a 2018 publicaron, son los que más publican trabajos sobre regeneración con plasma rico en plaquetas. Los antecedentes regulatorios de la legislación internacional, no hay una regulación existente, menos en América Latina, no existe legislación estricta sobre estas terapias, solo observaciones y consejos tanto de la FDA como de la Organización Panamericana de la Salud, como también de la Unión Europea, de tratarlo como productos complejos que no pueden tratarse de la misma forma que medicamentos convencionales y demás. Todo está encaminado, pero todavía no hay resoluciones. Y en cuanto a la posición de las entidades bioquímicas en nuestro país, el plasma rico en plaquetas se encuentra incluido en el nomenclador bioquímico único como práctica bioquímica identificada bajo código. Se trata de una práctica a través de la cual se obtiene el material adecuado en óptimas condiciones para ser usado profesionalmente por el profesional capacitado que lo solicita. Los bioquímicos solo elaboramos y entregamos el plasma rico en plaquetas al profesional que lo va a colocar. Y obviamente tenemos fundamentada, bueno, acá figura todo el código NBU y demás. Los antecedentes también son la ley de sangre, en donde se sabe que el bioquímico puede estar a cargo de las plantas de hemoderivados y de los laboratorios de reactivos de sueros y hemoclasificadores. El bioquímico puede, justamente, está habilitado para producirlo. Y por otra parte, los antecedentes que están ocurriendo de regulación que estamos intentando en los colegios profesionales del país. Los colegios profesionales de Chaco, de bioquímicos de Jujuy, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, hemos creado una especie de certificación en donde el bioquímico que va a realmente trabajar con plasma rico en plaquetas debe pedir autorización al colegio profesional. El colegio va a enviar los requisitos que necesita para la autorización, que son descripción de obligaciones que debe tener el profesional que lo realiza, el equipamiento necesario, la infraestructura necesaria y, por supuesto, las condiciones de bioseguridad. Bueno, muchas gracias.